Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Antes de nada, por indicarles, que en el transcurso de la siguiente semana se vaya a ir culminando, que es el periodo normal de clases, dentro de la semana del 23, me parece que es, la semana del 19 al 23, ¿sí? Van a tener ustedes ya lo que es las defensas de los proyectos PIS. En todo caso, ya su tutor también les va a indicar. Entonces, tenemos hasta la siguiente semana todavía clases normales. Vamos a tratar de aprovechar este tiempo para acabar de ver el tema que hayamos seleccionado, que era de auditoría informática. Sí, posiblemente la siguiente semana hagamos algún trabajo pequeño, algún repaso, como para ir culminando ya lo que es la parte que nos tocaba estudiar en el presente periodo. Entonces, eso por indicarles, ya como les dije, su tutor les dará las indicaciones correspondientes para que puedan, deben ustedes estar al tanto de cómo se va a ir llevando a cabo el desarrollo de las clases ya en la siguiente semana, que sería la última semana normal de clase. Luego tenemos semana
exposiciones de proyectos PIS, la siguiente semana evaluaciones y estaríamos terminando por cuenta del periodo, ¿sí? Si no hay ningún inconveniente, si nadie se queda supletorio, pues hasta el 30 de abril ustedes estarían fuera. Si alguien se queda pues a supletorio, lastimosamente tendrá que quedarse yo creo que una semana más o unas 2 semanas más, algo así. Bueno, en todo caso, ese cronograma se sigue haciendo conocer día a poco. Listo, entonces con esta indicación nada más que les quería dar, voy a compartir pantalla para seguir viendo el tema que estábamos tratando, que aún nos faltaba por terminar, ¿sí? Bien, entonces habíamos estado viendo lo que era la auditoría informática. Vamos a analizar un poquito sobre son las características de la auditoría como tal. Bien, las características de la auditoría informática. Al ser una modalidad de auditoría concerniente a un ámbito tan específico, cuenta con una serie de características propias respecto a otros tipos de mediciones o análisis. Los profesionales auditores no solamente deben tener capacidad para la realización de trabajos de auditoría, sino también formación específica relacionada con un contexto tecnológico o informático. Una correcta auditoría de este tipo debe servir para mostrar la imagen fiel sobre la adaptación al entorno digital y la tecnología de una compañía. La evaluación no solamente requiere de un estudio de los activos informáticos físicos de una compañía, sino que debe ir más allá, abarcando la práctica y el uso de las plantillas. Los trabajadores deben estar cualificados y preparados para el máximo aprovechamiento de estas herramientas. Debe existir un constante seguimiento a las actualizaciones informáticas del mercado y su aplicación empresarial. Es importante destacar que con la proliferación de nuevas metodologías y aplicaciones tecnológicas en la empresa, los informes de auditoría de tipo informático son cada vez más frecuentemente requeridos. Bien, entonces vamos a analizar un poquito estos puntos que tienen que ver con las características de la auditoría informática, ¿no? Entonces, pues, bien, como nos dice aquí, pues que el profesional que vaya a hacer la auditoría debe ser un profesional que tenga una preparación específica, debe tener una capacitación en todo lo que tenga que ver concerniente a informes en base a tanto a la parte de tecnológica como también a la parte que debe ir llenando o dando las informaciones correspondientes, ¿no? Entonces, como dice aquí, debe la persona que vaya a ser el profesional de auditoría, debe tener la capacitación necesaria para la realización de los trabajos de auditoría, sino también formación específica relacionada con un contexto tecnológico o informático, ¿sí? Entonces, o sea, es muy importante tener esa formación, tener ese conocimiento. Como les decía yo, cuando se hace una auditoría, no solamente se audita el software, sino también se audita el hardware, ¿sí? Se audita el hardware para saber cómo está respondiendo a los equipos. Entonces, ¿cómo están respondiendo? Si están actualizados, si están con los requerimientos que fueron dados. Muchas de las veces también se hace auditoría, por ejemplo, a nivel de las empresas. Hablemos aquí, si aquí podemos hablar un poquito de la parte del sector público, que es donde más problemas se da, aunque también en la parte privada.
Pero más en la parte del sector público, muchas de las veces las auditorías son necesarias, primero que nada, para ver si es que los equipos que tiene la institución, que adquiere la institución como tal, están cumpliendo con las especificaciones necesarias que fueron requeridas y que fueron luego adquiridas, ¿sí? Si es que yo puse, por ejemplo, digamos, en una empresa pública, de cualquiera que ésta sea, se puso como requerimiento en el portal de compras públicas que se necesita comprar equipos con tales características, qué sé yo, digamos, unos computadores de escritorio Core i7 de 10ª generación con 8 gigas de RAM, con un disco sólido de 500 gigas, con un monitor de 21 pulgadas, etcétera. Ese tipo de especificaciones son muchas de las que se publican. Y ustedes saben, pues, que al menos aquí en nuestro medio, las instituciones, existe gran corrupción. Entonces, es muy importante que cuando se haga la auditoría, la persona, el auditor en este caso, debe auditar, debe verificar tanto la parte de la propuesta de lo que se pidió, así como la factura cuando se hizo la adquisición, y esto contrastar con las características del computador, ¿sí? Entonces, muchas de las veces hay cosas que no contrastan, hay cosas que no coinciden, entonces ahí se dan los problemas. Entonces, vienen los informes que debe generar el auditor. Esos informes deben ser una imagen fiel, como dice aquí, debe ser una imagen, debe ser un informe, pero intachable, acerca de cómo están los equipos dentro de la parte de la institución, dentro de una compañía. ¿Sí? Como dice aquí, debe ser una imagen fiel sobre la adaptación al entorno digital y tecnológico de una compañía. ¿Sí? Entonces, con esos informes que hace el auditor, muchas de las veces se toman decisiones sobre cómo se encuentra la compañía, ¿sí? Cómo se encuentra la institución como tal. Entonces, por eso es que muchas de las veces, a nivel de compañías, sobre todo en el sector público, en el sector privado también dependiendo un poco de las políticas que se tengan implementadas, es de que si un computador, un equipo se llega a dañar, no se puede desechar ninguna de sus partes, no se puede desechar y coger y decir, bueno, se dañó, qué sé yo, el disco duro, voy a botarlo, voy a reemplazarlo por uno nuevo. Lo lógico es que se reemplace por uno nuevo, pero el que estuvo dañado yo no puedo coger como tal y mandarlo botando o desaparecerlo. Para todo eso hay que hacer una serie de trámites, ¿sí? Para todo eso, sobre todo, insisto, en el sector público, hay que hacer una serie de trámites para poder dar de baja ya a equipos o parte de los equipos que se han dañado, ¿sí? Mientras no exista un documento o los documentos correspondientes que me indiquen que se puede hacer, que se puede dar de baja a esos equipos, entonces yo no puedo coger y desaparecer. Si algún momento usted llega a trabajar en el sector público, sobre todo, que es donde más problemas se tiene, en la parte de soporte técnico o en la parte inclusive de software, usted no puede coger, por ejemplo, hablamos en la parte de hardware, no puede coger simplemente porque se dañó una impresora, usted coger y desaparecer y decir, bueno, aquí la saco y se acabó. Mientras usted no tenga todo el sustento legal correspondiente, usted no puede coger y desaparecer así como así un equipo, por más dañado que ésta sea, ¿sí? Por más dañado que éste esté, no se puede hacer eso de ahí. Puede estar allá arrinconado un mes, 2 meses, un año, 2 años, 3 años, mientras usted no tenga un documento que sustente que eso se puede dar de baja, que se puede desaparecer, el equipo tendrá que estar ahí en algún espacio, porque cuando llegue una auditoría van a decir, a ver, aquí consta que tiene usted 5 computadores y solo tiene 4, o están los 5, pero aquí dice que este tenía un disco de 500 gigas y ahora resulta que tenemos uno con uno de 1 tera, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con el anterior? ¿Dónde está? Y la información que tenía allí, porque no solamente escoger si desaparecía el disco. Si le digo, si es en el sector público, las cosas son mucho más delicadas. Si es que voy a sacar un disco duro, yo tengo que tener un sustento que es respaldado a la información que estaba en ese disco duro. Y si ese disco duro se dañó y no puedo respaldar nada, igual yo debo hacer un informe, debo hacer
todo un trámite para poder indicar que toda la información que estaba en ese disco se perdió porque ya se dañó, ¿sí? Pero si simplemente no se quemó, sufrió daños, la información se la puede recuperar. Entonces hay que indicar y hay que generar todo ese tipo de información. Eso así hablando a nivel de hardware, que es donde más se suele auditar de alguna manera. Pero cuando hablamos a nivel de software, inclusive, muchas de las veces la parte, ahí se influye bastante la parte de licenciamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted compró una licencia qué sé yo, para un Office 2016, ¿sí? Y resulta que el computador tiene un Office instalado, un Office 2013. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la licencia que se adquirió? Entonces, esas cosas también muchas de las veces hay que revisar, ¿sí? Porque a veces se da el caso de que compramos, o se compra, o ustedes saben, como les digo, que muchas de las veces dicen que no está, que no se, que simplemente desapareció, que no se puso, y ustedes saben, insisto, en el sector público la corrupción es fatal, que muchas veces a que está en términos en los medios, en los mandos bajos, digamos así, o no está en los como jefe, o su jefe está simplemente como un empleado más, muchas veces le tienden a decir, sabes qué, cambia esto, ponle esto y punto, ¿no? Entonces, usted, como le digo, si trabaja un rato en el sector público, sobre todo, y en el privado igual, o sea, nunca haga las cosas sin tener los sustentos que le indiquen que usted tiene una autorización para cambiar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llega una auditoría, marcha. Llega una auditoría, marcha, y no es que va a marchar y mi jefe, porque él me dijo, no, a ver, ¿dónde está el correo? ¿Dónde está un informe, un memo que te haya indicado que tenías que cambiar? ¿Dónde está la autorización? No es que me dijo solo de palabra, lo siento. O sea, las cosas en palabras no valen. Eso no es una defensa para una auditoría. Sí, el auditor lo que hace es escoger y decir, a ver, aquí dice que tiene que tener usted un disco duro de 512 y tiene uno de 320 gigas. ¿Qué pasó? No es que me dijeron que lo saque, que le dé entrega a uno de tal. ¿Dónde está la documentación? ¿Dónde está el informe, el memo o el correo que indica que tiene que ser secado? Si usted tiene perfecta entrega, usted está tranquilo, pero usted dice, no es que me vino y me dijo que le entregue nada, lo siento. Yo no puedo entregar nada sin documento. Una firma, así sea una firma que indique que usted le está autorizando su jefe superior o algún jefe para que pueda hacer un cambio, un reemplazo, una desaparición, de baja, etcétera, a cualquier parte del equipo. ¿Sí? Entonces, eso es bastante delicado. La parte de la auditoría justamente es eso, verificar, revisar que todo esté de acuerdo a lo que se adquirió, si es que fue una adquisición, de acuerdo a lo que se implementó o se pagó por implementar, si es que es algo que se implementó, por ejemplo, un software, ¿sí? Si es que me dice a mí que yo, en la propuesta que de una aplicación que yo creé para la institución o que se adquirió para la institución, la propuesta fue que yo tengo que tener un sistema para trámites de archivos, para trámites de recibir solicitudes por cualquier trámite, de enviar esos, de la contestación, es decir, un repositorio total, y a la hora de la hora no cumple todo lo que se pidió y que supuestamente todo eso se entregó, entonces vamos a tener problemas. El auditor va a informar que no está constando todo lo que se le entregó. Entonces, si usted está al cargo de recibir algo, igual cuando usted reciba, no reciba nada sin primero verificar, sin primero revisar que todo lo que le están entregando está correcto, ¿sí? Y luego de tener las firmas correspondientes de las personas que entregan, y usted estar seguro que está tal cual dice el documento que a usted le están entregando y tiene que firmarlo como recibido, lo que sea, pero primero verifique. Primero tiene que usted hacer la verificación correspondiente para poder saber qué es lo que está a su cargo, qué es lo que le están encargando. Vuelvo a repetir, porque si llega una auditoría, el primero que marcha es usted. ¿Sí? Entonces, si llegan y usted dice, a ver, aquí dice que el software que necesitaba era el siguiente y aquí está instalado otra cosa. ¿Qué pasó con el software? Si usted tiene el sustento legal necesario de quién recibió o quién pidió que se reciba, realmente usted, aquí está la constancia, el documento que dice que yo tengo que aceptar eso, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante. Como le digo, el auditor o la auditoría
sobre todo en informática, se basa en eso, en revisar las partes del software, del hardware, que estén, como dice aquí, las partes tecnológicas deben estar correctamente implementadas, funcionales o no funcionales, pero deben estar constando dentro de la organización. Aquí nos dice también que debe existir un constante seguimiento a las actualizaciones informáticas del mercado. Bueno, eso también ya es muy importante. Las actualizaciones, por lo general, si es que la institución está en condiciones de actualizar licencias periódicamente, hablemos por ejemplo a nivel de antivirus, ¿sí? Debería estar con las nuevas actualizaciones, ¿sí? Entonces, igual, eso también es muy importante. A medida que crece los avances, los descubrimientos, las nuevas tendencias tecnológicas, también el auditor debe también estarse preparando y debe estarse capacitando y actualizando sus conocimientos, ¿sí? Porque tarde o temprano va a tener que auditar a equipos que estén con tecnología actualizada. Y si es que el auditor como tal no está actualizado con sus conocimientos, ¿qué tipo de auditoría podría hacer? ¿Sí? Entonces es muy importante que el auditor también conozca, sepa qué tecnología se está sacando, qué tecnología se está presentando, cómo es su funcionamiento, ¿sí? Porque eso es importantísimo. Y como yo les decía también, ya muchas veces cuando se hace auditoría, existe software apropiado ya para ese tipo de auditoría. Sí, existe software que nos permite ya nosotros ir creando, ir identificando qué nomás yo necesito auditar. Pero igual, a pesar de haber ese software, yo también tengo que tener el conocimiento como tal que me diga, pues, qué es lo que debo, para poder saber dónde tengo que ir a buscar y poder llenar la información a ese software. ¿Sí? Entonces yo debo conocer muy bien ese tipo de información. ¿Sí? Si por ejemplo, un ejemplo, digamos, que me dice una auditoría de hardware y yo estoy trabajando un software para poder sacar informes o generar informes de la auditoría de hardware, y me diga de pronto número de, número de pines del procesador. ¿Sí? Si es que yo no tengo el conocimiento de dónde están los pines, ¿cómo puedo yo poner o puedo ingresar yo una información? Yo debo conocer todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Qué tal que me diga la batería del computador portátil? Modelo, serie, qué sé yo. ¿Sí? Y ustedes, no, si se han fijado, ya los computadores modernos, por lo general, ya las baterías traen internamente, ya no están externamente. Pero si usted no está actualizado en esa parte de hardware, va a buscar la batería externa, no la va a encontrar. ¿Qué va a decir? La computadora no tiene batería. Y no es así. Y esas baterías se manejan de una forma interna. Entonces, todo ese tipo de cosas también el auditor debe estarse preparando, ¿sí? Debe estarse preparando, debe estarse actualizando con sus conocimientos. Entonces, eso es muy importante también para quien se dedica a hacer auditoría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? Aquí hay algo muy importante que hay que recalcar al final, ¿sí? Que dice, es importante destacar que con la proliferación de nuevas metodologías y aplicaciones tecnológicas en la empresa, los informes de auditoría de tipo informático son cada vez más frecuentemente requeridos. ¿Sí? Lo que les decía, si la tecnología está avanzando, es obvio que también vamos a hacer cambios en equipos, tanto en hardware como en software. Entonces, por ende, también se debe estar revisando esa información o los componentes que se dan o que se ponen para para poder verificar si es que están actualizados de forma correcta. ¿Sí? Vamos a ver acá otra partecita que nos dice evolución de la auditoría informática. Debido al potencial crecimiento tecnológico experimentado en las últimas décadas y la rápida expansión de la red en prácticamente la totalidad de los negocios, la vigilancia de los sistemas informáticos empleados resulta inevitable. Gracias a la globalización existe cada vez una mayor adaptación por parte de las empresas a estándares de software comunes. Esto ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la ofimática. ¿Sí? Bueno, la ofimática, ¿sí saben ustedes lo que es la ofimática?
¿Mm? Pregunto, ¿sí saben lo que es Sí, ofimática? si no estoy mal, creo que es lo de cálculo, por ejemplo, Excel, eso, o algo así. ¿Lo de qué me dijo? ¿La hoja de cálculo? Ajá, o sea, creo que se basa en, o sea, se enfoca en eso, en realizar ese tipo de... Sí, bueno, por ahí más o menos va. ¿Alguien más? Bien. La ofimática es todo el paquete del Office, todo el paquete de Office, por eso se llama ofimática. Dentro de todo el paquete de Office hablamos de lo que dijo María José, las hojas de cálculo, también tenemos los documentos, que es el Word, los documentos, las hojas de cálculo que van a ser el Excel, las presentaciones o diapositivas que se realizan con PowerPoint, la base de datos, generadores de bases de datos para digámoslo así, para información interna nada más, como es el Access, también está dentro de esto lo que tiene que ver el Outlook, que es para generación de correos, ¿sí? Entonces, eso engloba todo lo que es la parte de la ofimática, ¿sí? Entonces, eso también es muy, muy importante siempre estar revisando, lo que yo les decía, por ejemplo, el auditor llega y verifica en una empresa y dice, a ver, vamos a ver el paquete del Office o de la ofimática, ¿cómo está? Dice, ustedes tienen una licencia para comprada o adquirida de un Office 2019, pero tienen instalado un 2016. Entonces, ¿qué pasó? Están pagando por una licencia, pero están utilizando otro programa. Entonces, ahí ya vienen la parte de las preguntas. Entonces, eso es importantísimo, estar también revisando la parte de ahí, ¿sí? Eso es muy, muy importante, estar, mejor dicho, siempre manejar, siempre manejar la parte de, de que las cosas estén instaladas, estén funcionando correctamente dentro de la organización, ¿sí? Eso es importantísimo. Y como aquí dice aquí, pues la evolución de la auditoría informática se ha dado en base a los crecimientos tecnológicos que se han ido teniendo, también se tiene que ir evolucionando también la auditoría. No es lo mismo tener un software para auditoría informática de hace unos 5 o 6 años atrás que un software para auditoría informática actualizado. ¿Por qué razón? Porque posiblemente habían cosas que no se auditaban hace 5 o 6 años atrás y ahora hay avances tecnológicos que son necesarios auditarlos. Por ejemplo, hablemos de unos 6, 7, unos 8 años atrás, no teníamos aún el auge que tenemos ahora con las apps o con las aplicaciones móviles, ¿sí? En la actualidad ya tenemos eso, entonces yo tengo que tener un software para auditoría informática que me permita saber qué nomás debo yo auditar de una app, ¿sí? Pero yo también debo conocer cómo funciona o cómo está estructurado, cómo verificar qué versión de app es. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes. Entonces, la evolución de la auditoría informática y el conocimiento del auditor informático siempre debe ir de la mano de los nuevos avances tecnológicos, ¿sí? No es, no es oportuno que la tecnología, que los avances tecnológicos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, estén creciendo día tras día y el auditor informático se mantenga todavía con conocimientos o con formas de auditar quizás antiguas de unos 5 o 6 años atrás, ¿no? Entonces, tanto el auditor como las herramientas para hacer auditoría deben estar actualizadas al ritmo que va creciendo los nuevos avances tecnológicos. ¿Sí? Eso es, estimados. No sé, ¿alguien alguna pregunta tal vez? No. No, profe. Bien. Bueno, esta es la parte No, que hija. tenía previsto así como una introducción a la auditoría informática. Quería sacar un poco más, pero como les digo, ya con lo que nos indicaron hoy día, que la próxima semana por cuenta terminamos con clases normales, entonces ya veré si es que preparo algo más para la siguiente semana, algo rápido, y si no, pues haremos algún trabajo sencillo, ¿sí? De aquí a la siguiente hora vamos a hacer un trabajo pequeñito, una práctica sencilla, una consultita para que puedan presentar y tener un aporte más también para poderles calificar a ustedes, ¿sí? Entonces, nos vemos la otra hora, por favor, para continuar y poder,
para poder hacer un trabajo práctico para que les ayude también a ustedes un poco en calificación, ¿sí? Eso entonces, Ya, profe. nos vemos la siguiente hora, por favor, para continuar con nuestra materia.